Buen día amigos de Perú 21, bienvenidos a La Voz del 21. Vamos a conectarnos de inmediato con el doctor Eduardo Erdocia. El doctor Erdocia es miembro del comando médico que atendió la emergencia en Ecuador. Para ser más específicos, en Guayaquil. Doctor Erdocia, buen día. Hola, muy buenos días a ti y a todos los quienes nos escuchan o nos ven a través de Perú 21. Un gusto para mí poder estar aquí siendo entrevistado con ustedes y sobre todo estar aquí en Perú, en Lima, compartiendo este granito de arena o compartiendo con esta experiencia que tuvimos nosotros en Ecuador de un sinnúmero de actividades, un sinnúmero de ejecuciones y más que nada un sinnúmero de equipamientos que pudimos entregar al sistema de salud para ayudar a combatir este gran y durísimo golpe que fue el COVID en nuestro país, en la ciudad de Guayaquil también precisamente, y que hoy continúa batiendo bastante, más que nada en la zona de la sierra y en Quito principalmente. Pero para mí es un honor y un reto y mucho orgullo y muy gratificante poder estar aquí en Perú. Doctor Erdocia, vamos. Nosotros acá en Perú vimos cómo en Guayaquil se desbordó un poco la situación, ¿verdad? Pero vamos, con el paso de las semanas se logró controlar. Y aquí va mi primera pregunta. ¿Cómo hicieron para controlar esa emergencia sanitaria que tuvieron en Guayaquil? Bueno, creo que son varias aristas y son varias variables las que realmente tenemos que considerar y que creo que se pusieron en ejecución en Guayaquil y en Ecuador, que pudieron generar esta reversión de la tendencia en cuanto al crecimiento de casos de COVID. Una de ellas, y principalmente, obvio, las medidas tomadas por el gobierno nacional y también por los gobiernos locales, más que nada enfocadas en el tema de la restricción de la movilidad, en el tema de aumentar los periodos de cuarentena, aumentar el tema de las restricciones y sobre todo utilizar medidas como el pico y placa y las restricciones de movilidad para así evitar una mayor afluencia de personas, de sociedad en las calles. Sin embargo, evidentemente ya existían muchísimos contaminados y existían muchísimos pacientes infectados en el país, en la ciudad de Guayaquil, y realmente la dispersión de los casos empezó a ser una dispersión comunitaria en la cual ya fue muy difícil poder controlar a un paciente y su perímetro o hacer su cerco epidemiológico de forma idónea. Fue ahí que tomó importancia realmente el trabajo colectivo de la empresa privada conjuntamente con las empresas, mejor dicho, con las autoridades sanitarias, tanto locales como nacionales, con el Ministerio de Salud Pública, y fue ahí cuando la empresa privada pudo intervenir de forma tal que en vista de un proceso o bastante de procesos turbulentos y manchados presuntamente por corrupción, muchos de los procesos contractuales del sector público se vieron dados de baja, se vieron manchados, inmiscuidos en corrupción y por lo tanto, además de las existentes limitaciones en cuanto a los periodos, en cuanto a las restricciones de importación, en cuanto a los cierres fronterizos, también se vio doblemente agravado ya que no podían adquirir equipos. Y ahí fue cuando la empresa privada pudo intervenir de forma ágil en la adquisición de equipamientos que fueron donados de forma gratuita a los diferentes hospitales y salvar vidas, además de haber ayudado y contribuido de forma directa con el manejo de la pandemia en la ciudad de Guayaquil y en la provincia de Guayas. Hemos podido contribuir con los 221 cantones, habiendo entregado equipos médicos y más que nada ventiladores mecánicos a más de 380 hospitales. Es por eso que Respira Perú toca las puertas de salvar vidas en Ecuador, toca las puertas de este fideicomiso y nos invita a nosotros a ser partícipes y sobre todo a capacitar en el manejo de pacientes o más que nada en cómo poder administrar recursos y cómo capacitar a los médicos peruanos para un manejo óptimo de este ventilador mecánico que hoy Respira Perú está trayendo al Perú y que sin duda va a ayudar a salvar miles de vidas. Vamos, usted me habla del ventilador mecánico de un solo uso, ¿verdad? Que es el que, vamos, en Guayaquil utilizaron para salvar vidas, como me está comentando. Acá en el Perú se venía usando, creo que hay una donación, ¿verdad? Cuéntenos más sobre el tema. Efectivamente, en Ecuador utilizamos estos ventiladores ya nos vimos envueltos en una gran encrucijada en tratar de conseguir equipamiento médico. Y aparecieron estos ventiladores que son de procedencia californiana de Estados Unidos, que están certificados y avalados tanto por la FDA y también por la CE en Europa. Y además son utilizados
por las Fuerzas Armadas estadounidenses, sobre todo en campamentos de guerra. Fue ahí cuando Salvar Vidas pudo adquirir 6.000 ventiladores mecánicos y que luego fueron distribuidos a los más de 380 hospitales. Hoy, Respira Perú está haciendo una primera importación de 1.000 ventiladores mecánicos de un solo uso y ya están adquiriendo 1.000 ventiladores adicionales que serán entregados a los diferentes hospitales, a los hospitales referentes para manejo de pacientes con COVID a nivel nacional, a todo el Perú, desde Lima y también obviamente a las zonas más afectadas, por ejemplo Cusco, que está viviendo situaciones bastante drásticas en cuanto a la cantidad e incremento de pacientes. Es así que un ventilador mecánico muy versátil que funciona únicamente con oxígeno, que puede ser utilizado por médicos generales, por médicos especialistas, por neumólogos, por terapistas intensivos, pero también por personas que den primeros auxilios como bomberos, paramédicos y terapistas respiratorios para así poder aumentar la cantidad de camas para manejo de pacientes con COVID y sobre todo aumentar la capacidad resolutiva de una cantidad de camas, por ejemplo, en salas de emergencia, por ejemplo, en salas de observación, en salas de cuidados intermedios o cuidados avanzados, sin necesidad de que un paciente llegue a estar conectado a una máquina de cuidados intensivos. Sin embargo, Doctor este Erdocia, ventilador también puede ser utilizado en sí, aquellos pacientes graves, en aquellos pacientes que necesitan de una unidad o una cama UCI, que tanto fue necesario en Ecuador y que hoy tantos peruanos están desesperados porque sus familiares, su mamá, su papá, no tienen acceso a una unidad a una cama UCI. Este ventilador, de forma eficiente, de forma económica y sobre todo de forma plural, o sea, de forma maximizada, va a poder atender a las grandes necesidades de un sinnúmero de miles de peruanos y obviamente salvar miles de vidas gracias a esta iniciativa que se llama Respira Perú y que ha tocado las puertas de un modelo que exitosamente ha salido adelante y ha podido contribuir con el sistema de salud en el Ecuador, que se llama Salvar Vidas. vale. Doctor, vamos. Nosotros actualmente en el país sabemos que hay en promedio cerca de entre 1.500 y 1.600 unidades de cuidados intensivos para COVID-19. Pero con el ventilador convencional, con el ventilador mecánico que conocemos todos y del que hemos venido hablando. Estos 1.000 ventiladores mecánicos de un solo uso, ¿en qué se diferencian del ventilador mecánico convencional que ya conocemos? Hay que dejar bien claras las pautas y no pretender vender gato por libre. Y algo muy importante, el ventilador Bortram de un solo uso jamás va a poder pretender equipararse o reemplazar a un ventilador mecánico de alta complejidad. Lo que sí nos va a permitir a nosotros es aumentar la capacidad de una cantidad de hospitales que van a poder, con esta herramienta, con este ventilador muy versátil, aumentar su número de camas y sobre todo evitar, es decir, no esperar a que un paciente se complique de forma tal que requiera obligadamente una unidad de cuidados intensivos, un ventilador, estar conectado a un ventilador mecánico convencional, como tú lo mencionabas, un ventilador mecánico de alta complejidad en una unidad de cuidados especializados, en una UCI, sino que podemos atenderlo de forma oportuna, evitando que un paciente que está leve, moderado o muy grave, pero que no necesita aún estar conectado a un ventilador, llegue a ese requerimiento. Sin embargo, este ventilador Bortram de un solo uso también puede ser utilizado en pacientes que estén entubados y por lo menos comprarle tiempo a los médicos, comprarle tiempo a la vida y comprarle tiempo al sistema de salud que hoy en Perú está completamente lleno. Y eso es importantísimo porque realmente este ventilador marca un punto de inflexión entre la vida y la muerte. No es lo mismo tener a un paciente tocando las puertas de tu emergencia en un hospital y no tener dónde acostarlo, no tener una solución. El Bortram está ahí, está en este punto y genera una esperanza de vida, genera una nueva oportunidad y una herramienta para un médico de poder salvar la vida a un paciente y que permanezca conectado al ventilador Bortram. No necesita luego pasar a un ventilador mecánico convencional o de alta complejidad en una unidad de cuidados intensivos. Más bien, podemos una unidad que no es de cuidados intensivos, una sala de observación, una sala de emergencia, nosotros le podemos subir el nivel, que si bien es cierto, no va a llegar a ser una UCI comparado exactamente, pero sí vamos a poder generar un aumento de la capacidad resolutiva, que eso es lo que necesitamos los médicos. En Ecuador sirvió muchísimo, salvamos más de 6.000 vidas a causa solamente de este ventilador Bortram de un solo uso. Y es ahí donde el impacto positivo que Respira Perú va a generar
a todo el sistema de salud del Perú, y que anoche estuvimos en una reunión con todo el equipo técnico de Respira Perú hasta las 11:30 de la noche trabajando. Hemos venido aquí a eso, a trabajar, a compartir todas las experiencias y a ser generosos en que este modelo que nosotros pudimos implementar y encontramos dentro de toda esta nubosidad, dentro de todo este mundo negro, dentro de esta muerte, al final el final del túnel, una luz que es muy económica, que salvaba vidas. Y ya lo probamos nosotros, ya salvamos vidas con ese ventilador, y hoy estamos certificando aquí, más que nada capacitando a los médicos para que puedan hacer uso de esta nueva herramienta tecnológica muy económica, pero muy eficiente, que salva vidas y que sobre todo en tiempos de guerra contra un enemigo que no vemos va a ser de gran utilidad. Claro que sí. Doctor, y en estos días que usted ha estado en suelo peruano, vamos, ¿qué ha podido observar de la estrategia del Estado para prevenir el avance del COVID-19? Mira, realmente tengo entendido que las restricciones de movilidad se han ido flexibilizando. Hoy hay toque de queda desde las 10 de la noche aquí en Perú. Los domingos, tengo entendido, hay una restricción total de la circulación. En Ecuador lo que se manejó fue restricciones sectoriales, restricciones por municipios, en dependencia de la cantidad de pacientes con COVID, de la tasa de infección, de los valores de epidemiología y sobre todo de la capacidad resolutiva y la cantidad de camas disponibles. Y así se usó un modelo de semaforización, rojo, amarillo y verde, siendo rojo evidentemente las medidas más drásticas de restricción, y que creo que al final dieron resultados. Evidentemente el distanciamiento social y sobre todo el uso correcto de equipos de bioseguridad, mascarilla, no manipularse las mascarillas con la mano contaminada, realmente significan un apaleamiento a este rápido crecimiento. En Perú creo que con estas medidas, que si bien es cierto, ya fueron drásticas en un momento y empezaron a aperturarse las puertas, también hay que considerar que la parte económica, la reactivación económica es fundamental para países como los nuestros, en los cuales realmente muchos de los ciudadanos viven del día a día, viven de lo que pudieron conseguir vendiendo aguas en los semáforos, lustrando zapatos en las terminales de buses, y realmente poder blindarse completamente significa también de que muchos peruanos dejen de comer. Entonces creo que hay un límite y un balance muy delgadito, y que todos en este momento estamos en un proceso de prueba y ensayo, de prueba y error. Nadie aquí tiene la verdad absoluta, y ni Ecuador, ni Alemania, ni Europa, ni España, ni Italia, ni Estados Unidos, como lo estamos viendo, y tampoco lo tiene Perú, porque es un virus completamente nuevo en el mundo. Es una situación que realmente ha roto todos los paradigmas y ha roto todos los esquemas en cuanto al manejo, y tenemos una nueva realidad. Y viajando a Perú acá a Lima, el día martes, me tocó hacer una crucijada, salir en avioneta de Guayaquil hasta cerca de la frontera, luego coger un vehículo de una frontera y un puente completamente cerrado, con permisos especiales, llegar al aeropuerto de Tumbes y ver una realidad totalmente diferente, la gente enmascarada, con visores faciales, alejamiento, y realmente se siente ese ambiente tenso. Las medidas pueden, creo yo, ser sectoriadas. Creo que eso Ecuador fue acertado en las medidas de poder ir reactivando con este proceso de semaforización las medidas económicas, y poco a poco ir liberando las medidas de restricción, siendo factible ser retroactivo y poder ir, si es que yo avancé de semáforo rojo o amarillo, pues, y si veo que no me está yendo bien y empieza a haber un crecimiento importante y no se me está saliendo de control, poder regresar a un semáforo rojo. Y así también, si paso de un semáforo amarillo a un semáforo verde, también poder regresar a un semáforo amarillo o también a un semáforo rojo. Esa fue la mejor manera para no blindar un país que obviamente es mucho más pequeño que Perú, tenía diferentes comportamientos epidemiológicos en las diferentes regiones, y probablemente a Perú le vaya muy bien si es que el gobierno implementa un tipo de restricciones de esta manera, o algo similar que permita también la reactivación, pero obviamente con la restricción. Creo que el cuidado ciudadano y más que nada la responsabilidad civil juega un papel importantísimo dentro de este Sí. control, porque no hay sistema de salud que aguante una cantidad de población gigantesca que se está contaminando y que realmente está demandando una atención médica. Vale, las autoridades sanitarias en nuestro país, doctor Erdosia, cuando se les ha preguntado sobre el cerco epidemiológico, ¿no? O las restricciones sectoriales, vamos, ellos han dicho que por la cantidad de contagios que hay en estos momentos en el país, no es posible hacer un cerco epidemiológico. ¿Usted coincide con esa, bueno, con esa respuesta?
El cerco epidemiológico al principio en Guayaquil y en Ecuador se empezó a manejar no sectorialmente dentro de la ciudad, se empezó a manejar, perdón, dentro de cada uno de los ciudadanos que salían detectados. Sin embargo, evidentemente, la paciente cero en Ecuador no fue la paciente cero y había muchos contagiados previamente, que empezaron luego a generar un crecimiento exponencial. Y al momento de haber un crecimiento exponencial de casos en epidemiología, de casos positivos de COVID, ya es imposible poder tener el cerco epidemiológico focalizado para cada individuo, para cada ciudadano. Y coincido yo con las autoridades peruanas en este aspecto, de que si es que ya el virus y la pandemia coge una curva de una fase 3 o una fase 4 en epidemiología, que quiere decir que ya el contagio no es en los hospitales, que no es en un sector de la ciudad, sino que está propagado por todo el sitio, la sectorización de estas restricciones fue a nivel cantonal, a nivel de ciudades. Y si una ciudad veía de forma más macro que la situación epidemiológica estaba controlada, podía ir haciendo escalonamiento en cuanto a la semaforización y apertura o disminución de las restricciones. Sin embargo, realmente ahora, bueno, Lima es un comportamiento bastante especial, es una ciudad muy extensa y quizás sí permita, por ejemplo, este tipo de sectorización intra-ciudadana dentro de esta metrópoli que se llama Lima, que no lo tenemos nosotros esta realidad en Ecuador, sino que tenemos unas ciudades o unas variables demográficas un poco más, unas brechas no tan altas como las tiene Perú, que creo que la segunda ciudad de Perú es Cusco o Arequipa, si no me equivoco, que con apenas 1 millón de habitantes, teniendo Lima con la concentración de casi el 33% seguramente de la población en todo Perú. Entonces, quizás sí, Lima se puede comportar de una forma diferente, pero la regionalización de las medidas de restricción, más allá de un cerco epidemiológico como estábamos acostumbrados al principio a escuchar dentro de una ciudad, dentro de una población que ya la contaminación está diseminada, que ya el contagio es en la comunidad, es muy difícil mantenerlo. Pero sí quizás encerrar cantones, encerrar ciudades, encerrar regiones, encerrar departamentos, en los cuales nos permitan tomar medidas drásticas focalizadas o más drásticas focalizadas o viceversa, tomar medidas menos drásticas focalizadas para también pensar no solamente en la pandemia del virus y en la enfermedad respiratoria, sino también en la enfermedad monetaria que mucho afecta a nuestros países. Claro que sí. Doctor, ya para concluir, ¿qué le podría decir, bueno, a los ciudadanos peruanos, ¿no? ¿Qué debe hacer la ciudadanía hasta que llegue la ansiada vacuna, ¿no? Que va a ayudar a mitigar los efectos del COVID-19? Primero, el respeto a las medidas de prevención, a las medidas de prevención en cuanto a las restricciones y también al uso correcto de los equipos de protección. Gracias a Dios, nuestra civilización y lo que he podido ver en estos 2 días en Lima es que hay mucho respeto por parte de la ciudadanía en cuanto al uso de mascarillas, el uso de visores, el uso de medidas de protección y el distanciamiento social. Más allá de eso, no conozco la realidad actual de cómo se esté viviendo eso en Perú, aquí en Perú, en Lima, en las diferentes ciudades del Perú, pero sobre todo eso, el respeto a las medidas. Y algo que siempre a mí me gusta decir es que el uso correcto de las medidas de protección es indispensable. A los ciudadanos, nosotros no podemos pretender estar con una mascarilla que la estamos manipulando directamente del cono o del tapabocas, porque estamos contaminando esa mascarilla y nos genera a nosotros una falsa sensación de protección y creemos que estamos blindados. Mientras más manipulemos, más lo contaminamos. Lo mismo sucede con los guantes. En Ecuador nosotros vimos una cantidad de pacientes o una cantidad de ciudadanos que usaban guantes y pensaban que estaban completamente blindados del coronavirus y tocaban cualquier superficie, pero como tenían guantes no iba a pasar nada. Mucho más importante que eso es el lavado constante de manos, la desinfección de las manos con alcohol gel o con alcohol del 70%, la desinfección de las superficies y sobre todo el evitar el contacto directo hacia las fosas nasales, hacia los ojos, hacia la boca. Eso realmente disminuye. Y evidentemente, salir quien tenga que salir. Hay que considerar las salidas que sean realmente necesarias. Si tenemos que ir al supermercado, pues que vaya uno o máximo 2 personas dependiendo de la situación. Que los pacientes vulnerables no salgan, que mantengamos las restricciones, que no nos reunamos por reunir, aunque nos duela. Tenemos, gracias a Dios, ahora la tecnología que nos ayuda a acercar y a acercarnos cada vez más y sobre todo a disminuir estas barreras de la distancia, a eliminar fronteras. Y creo que en esta pandemia ha sido muy importante incluso
para la academia, incluso para el trabajo. Ahora, eso para quien tenga acceso a la tecnología, pero también tenemos que pensar en todos aquellos peruanos que tienen que salir día a día a trabajar, que no tienen un sueldo garantizado y que es muy difícil encerrarse. Démosle la oportunidad a ellos que realmente tienen la necesidad imperiosa de salir a trabajar y necesidad imperiosa de salir a ganarse un sol, un real, un dólar día a día, y que con eso alimentar a 3, 4, 5 hijos en su casa, muchas veces madres abandonadas, que les toca lidiar con sus padres y con sus hijos. Entonces ellos sí necesitan salir, ellos sí necesitan, tienen esa obligación moral y esa obligación familiar de tener que salir a trabajar para ganarse un dólar, para ganarse un sol. Pero todos aquellos quienes tengan garantizado y quienes puedan utilizar teletrabajo, quienes no tengan que salir, quienes en vez de tomarse un pisco sour en un bar, pueden hacerlo en su casa, conversando entre familias, eviten salir, porque realmente una cosa es estar infectado con un sistema de salud holgado, al cual yo toco la puerta de emergencia, me atienden rápido, y si que me toca ir a terapia intensiva, pues estoy destinado. Y otra cosa es que no exista plata en el mundo que pueda comprar un respirador mecánico, y que si que yo no tengo la oportunidad de cupo, definitivamente estoy destinado a morir a causa de este COVID. Entonces creo que tenemos que ser conciencia, tenemos que ser realmente responsables y sobre todo solidarios con quienes más están sufriendo, que no solamente son los pacientes con COVID a causa de pandemia, de esta pandemia respiratoria, sino también a todos aquellos que las restricciones les han afectado de forma directa a su bolsillo y evidentemente a su alimentación. No es lo mismo vender aguas en un semáforo con un flujo de carros normal en una ciudad tan transitada como Lima, a vender aguas en un semáforo en una ciudad al menos que ha disminuido muchísimo su flujo y que la gente tiene miedo. No es lo mismo lustrar zapatos de una terminal de buses repleta de transeúntes a lustrar zapatos en una terminal terrestre o terminal de buses en las cuales no hay personas. Esas personas realmente la están viendo dura y realmente no solamente tienen el miedo de salir a la calle, sino también el miedo de quedarse en casa porque no tienen que comer. Y creo que tenemos que ser muy solidarios en Ecuador. Creo que hicimos conciencia hasta cierto punto de este tipo de medidas, y realmente fue también estas medidas de restricción. No vamos a ver un efecto inmediato al día siguiente ni a los 3 días, porque el tiempo de incubación del virus puede ser de 7, 15, 21 días. Entonces recién vamos a ver los infectados en las próximas 2 semanas de quienes se contagiaron o quienes se contaminaron con el día de hoy. Entonces las medidas de restricción realmente van a permitir este ensanchamiento de la meseta del crecimiento de la curva a posteriori, no es de forma inmediata, y luego vamos a empezar a ver el decrecimiento. Pero es así la única manera de nosotros poderle comprar tiempo al sistema de salud, un sistema de salud limitado, como todos los recursos, pero un sistema de salud que necesita un respiro, y los médicos también, porque necesitan un respiro para poder atender. No es lo mismo atender, como te dije, a 100 pacientes que atender a 1 millón de pacientes. Entonces, Perú ha sobrepasado, según las cifras que he leído oficiales, medio millón de contagiados, y eso significa una carga muy, pero muy pesada para el sistema de salud. Pero bueno, realmente a los peruanos también un mensaje de esperanza, que miren cómo organizaciones como Respira Perú, que está de la mano de la Universidad San Ignacio de Loyola, conjunto con la Conferencia Episcopal del Perú y también con la Sociedad Nacional de Industrias, han juntado esfuerzos y han visto en el ejemplo de Ecuador, en el ejemplo de salvar vidas, una oportunidad para que el peruano tenga esta opción de vida, esta esperanza de vida a muy bajo costo y sobre todo de forma masiva, de forma que el sistema de salud peruano pueda incrementar su capacidad resolutiva, pueda incrementar el número de camas, y eso es muy importante. Un mensaje esperanzador al final, y saber que iniciativas como Respira Perú ya tuvieron éxito en Ecuador y que hoy estoy seguro que van a generar un impacto positivo en el sistema de salud y sobre todo sobre la vida de los peruanos. Bien, doctor Erdocia, le agradezco. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti y muchas gracias, Luis Alberto, también por esta oportunidad, y realmente créanme que les mando un abrazo fraterno a todos los peruanos, un cariñoso abrazo de esperanza y sobre todo de venir a aportar con este granito de arena de lo que vivimos nosotros en Ecuador y cómo podemos nosotros ayudar a contribuir con iniciativas serias, solidarias y transparentes como Respira Perú, generar un impacto positivo en el peruano, en el ciudadano y sobre todo en el sistema de salud. Claro que sí. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Bien, fue el doctor Eduardo Erdocia. Si usted quiere ver esta entrevista, lo puede hacer en la web de Perú 21, www.peru21.pe, en todas nuestras redes sociales y por supuesto en la edición impresa. Mi nombre es Oscar Quispe, me despido. Permiso.